vamos a los comentarios de la semana. Después de mucho pensarlo, decidimos sacar comentarios temerarios, porque siempre hay una temeridad por ahí al momento de hacer comentarios en su canal de desagüe. No es cierto. Entonces, vamos a ver qué fue lo que nos comentaron esta semana. Tengo gente divertidísima, empezando por el Fritz Dantalgin. No tengas miedo de dar tu nombre, no te lo vamos a robar, te lo puedes quedar. Son por estos vídeos, está hablando del vídeo de infanticidio oficial en México, que es cierto, yo solo di datos. Son por estos vídeos, no, es por estos vídeos, que toda tu honestidad intelectual cae. Y es penoso, si le fueron las mayúsculas, oírte y ver cómo arrastras tu buen juicio, que lo tienes. ¡Wow! Este hombre sabe tanto de mí. Hombre, mujer o cosa, Cuidado, no sé qué es. Al no indagar más sobre el asunto, porque se ha investigado y encontrado que es un asunto manipulado, no se ha investigado. Te lo dijo el fisgón. Sin negar la escasez y hasta la ineficiencia de ocasión, sin embargo, sigo tu crítica. Pero eres tonto, hijo. Si mi honestidad intelectual cayó y es penoso oírme y mi buen juicio está arrastrado, pues no sigas mi crítica. Pero en fin, le contesté. Dame las pruebas y datos de que es un asunto manipulado. No basta que lo afirmes, como no basta que lo afirmen los criminales de Morena. AMLO dijo 20 veces que el asunto estaba resuelto. Instaló su inútil y caprichosa megafarmacia que no sirve para nada, y tiró dinero como loco siempre. Te prometió 20 veces una salud mejor que la de Dinamarca, sin lograr nada. La falta de mecanismos de medicamentos ya la ha reconocido hasta la irracional Claudia Sheinbaum. ¿Y con quien te enojas es conmigo? Revísate el cerebro, hijo. ¿En serio? Luego, sobre el vídeo de Petro y Boric. ¿Qué opinas ahora que Petro se alió militarmente con Maduro y de que la izquierda en Chile haya decidido apoyar a una candidata comunista? Lo digo sin ánimo de ofender ni de polémica, solo para saber tu opinión. También me considero socialdemócrata. Y le contesto, Petro mal. Petro mal. A ver, Petro es un hombre mucho más radical y creo que pese a que hizo una buena gestión como alcalde, está metiendo la pata. Sobre la candidata comunista, no veo que el programa sea comunista. Veo que ella como ministra hizo un buen papel, como ministra de un gobierno socialista. Y el Partido Comunista Chileno siempre ha sido más moderado que la mayoría de los partidos comunistas. Creo que llamarla comunista, por tanto, es impreciso, porque no está planteando un programa comunista. Es una candidata del Partido Comunista, nada más. ¿Qué es lo que hace la derecha aquí? Yolanda Díaz, ¿es comunista? Sí, es miembro del Partido Comunista. Hace poco me reía yo el prólogo que hizo al manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. ¿Es comunista? Sí. Cuando se presenta a la presidencia, ¿está presentando un programa comunista, un programa marxista, un programa de apropiación de los medios de producción? No. Está proponiendo un eurocomunismo light, quizás una socialdemocracia más rápida y confrontacional. Pero nada más. Entonces, es como cuando hablan aquí, el gobierno, evidentemente, Yolanda es Yolanda y su movimiento Sumar son parte de la coalición de gobierno que tiene España ahora, y entonces los socialcomunistas, no sé, pero ni una sola cosa comunista que ha hecho el gobierno, no la hay. Entonces, creo que en el caso de la candidata, y viendo yo lo poco que he visto, no tampoco, pero lo que he visto yo de su trayectoria, no justifica que digan, ¡ay, se va a implantar el comunismo en Chile! Ya, por favor. Son frases propagandísticas que eluden el diálogo. Mauricio, una duda, me dice Sol Oscuro 666. La última observación que haces, ¿es una impresión personal o hay cierta base en ello? ¿Se refiere a lo que he dicho? Perdón que me sirvo. Se refiere a que hablo de los signos de que ya le está patinando un poco por los años el señor Donald Trump. Dice que conste que a mí también me ha dado alguna vez ese pálpito, y si fuera cierto,
¿podría ser un motivo de destitución de su cargo? Digo, sí, con basurita. La enmienda 25, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos dice que el vicepresidente y los responsables de los principales departamentos ejecutivos, o sea, del ejecutivo, del presidente, pueden informar al Senado de que el presidente no puede cumplir sus funciones porque se rompió una pierna, porque le cayó un avión en la cabeza o porque está gaga. Y automáticamente el presidente pasa a ser presidente. Pero en general la enmienda es muy vaga. Y la segunda es, ¿tú crees que los grandes siervos y psicofantes de Trump van a ir al Senado a decirles que Trump ya no se siente bien, ya no puede desempeñar las funciones de su cargo? Lo veo muy difícil, pero sí, la posibilidad está abierta por eso, por la enmienda 25, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos. Me gustan mucho los que hablan de la legislación de los Estados Unidos sin haber leído la Constitución estadounidense. Son como expertos de suela de zapato, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué habrá quien, dice Manuel Cruz, 9362, ¿por qué habrá quienes justifican la invasión de Putin a Ucrania? Yo tengo 4 posibilidades. 1, ignorancia profunda a nivel Grand Wizard. Ignorancia sin límites. 2, exposición intensa a la propaganda rusa que crea al idiota útil clásico. 3, antiyanquismo malentendido. Creen que lo malo de Occidente se resuelve con lo peor de Rusia, de una Rusia antidemocrática, mafiosa, oligárquica y represora. Esto algo lo hizo, alguien lo hizo la semana pasada, pero también me lo hizo en Twitter, me parece, o fue aquí. Sí, que decía, yo estoy con Trump porque es el enemigo de la 4T. Le dije, no, hombre, no. Estás haciendo lo mismo que han hecho muchos, se pusieron con los nazis por ir en contra de Stalin y luego acabaron como acabaron, siendo incluso víctimas de los nazis. No, si no se hace. No puedes aliarte a Putin solamente porque estás en contra de los Estados Unidos, y si tu forma de estar contra Estados Unidos es tan simplista, igual tienes que replantearte. O 4, son parte del esquema de la propaganda rusa. Muchos lo son. Generalmente de los troll farms del Kremlin, como la Internet Research Agency que tenía Prigozhin, el nazi del grupo Wagner, que fue ejecutado por rebelde. Que fue víctima de un desafortunado accidente después de rebelarse contra Putin. Yo lo digo, ese hombre es un muerto caminando, ¿no? Me dice Hugo Lemus, que por lo visto, 231, que por lo visto es animalista. Si no existe argumento sólido que permita establecer que nosotros los humanos merecemos libertad, mientras privamos a los no humanos de ese mismo derecho. Y mira, voy a empezar con una cosa. La libertad es un valor humano. No tengo forma de saber si una vaca quiere ser libre, si un gato quiere ser libre, si mi perro quiere ser libre, se va a 20 metros, regresa corriendo. No tengo indicios de que haya un anhelo de libertad como el que tiene el ser humano, que comprende el concepto de la esclavitud, de la sumisión, de la represión, de la opresión, que no estoy seguro que tengan los animales. Entonces, para empezar, allí lo que estás haciendo se llama antropomorfización. Darle características humanas a un animal y luego actuar en consecuencia, lo cual es de tontos. Pero le respondí también. Esto es una reflexión aparte. Tampoco existe un argumento sólido que permita establecer que los antílopes no merezcan comerse a los guepardos, sino al revés, pero resulta irrelevante. Usted que tanto defiende el apoyo social, ¿cómo es que está en contra de impedir que esas personas mueran de hambre? No va a disminuir la pobreza, evitará que las personas mueran de hambre. Lo decía yo por el reparto de dádivas por parte del gobierno mexicano en lugar de programas de justicia social y de dignificación de la vida de las personas más desfavorecidas, que no tienen la culpa de serlo, además. Le dije, mira, entonces lo que se hace es un programa de apoyo a la alimentación. Por ejemplo, las food stamps en Estados Unidos, que son cupones que solo se pueden usar para comprar alimentos. Si tú a alguien le das $100, igual puede, y junto con los alimentos se compra un cartón de tabaco y un par de botellas de whisky.
Con las food stamps no puede. Haces bancos de alimentos, haces compras al mayoreo como gobierno y distribuyes al menudeo. La CONASUPO en México tuvo ese objetivo y funcionó. Funcionó pese a que hubo gente que robaba, pero funcionó bastante bien. Pero los morenistas de ayer finalmente, al cabo del tiempo, acabaron corrompiéndola y convirtiéndola en un sitio que ya no servía a la población. Pero es totalmente imbécil que digas que regalando dinero impides que esas personas mueran de hambre. Según todos los datos, en México no hay hambre. Hay inseguridad alimentaria por la falta de acceso a alimentos nutritivos y a la mala alimentación. Dos cosas que no resuelves con la mentada limosna. Mole con pan, Dios mío, que es un sacrilegio. O sea, bueno, sí, unas tortas ahogadas, pero no, pero el mole es con tortilla, esto sin duda. Disculpe, señor Mauricio, sé que lo han de tener bien harto con la pregunta, pero si usted tuviese que definir objetivamente la socialdemocracia, ¿cómo lo haría? Lo primero que tengo que decir es que nadie me había hecho esa pregunta en todos estos años. Y me puso a pensar y me ayudó muchísimo y te le agradezco enormemente, mi querido mole con pan, aunque deberías convertirte en tortilla con mole con tortilla. De maíz, de preferencia. Bueno. Según yo, y sujeto a revisiones muchas, porque esto lo hice un poco como fue saliendo, la socialdemocracia es un conjunto de ideas sociales, económicas y políticas que se basa en la búsqueda del mayor bienestar social por la vía de la rectoría de la economía, la redistribución de la riqueza y un estado de bienestar que permita a todos acceder a los satisfactores básicos: salud, educación, vivienda, empleo bien remunerado en condiciones justas, etc. La eliminación de la pobreza, la igualdad de oportunidades, la libertad individual y social, la justicia, la solidaridad y la igualdad ante la ley y la sociedad, independientemente de clase, sexo, género, religión, etnia y otros rasgos superficiales. Todo ello dentro de un sistema político y económico democrático en el sentido más amplio. Y luego anoté abajo, sería un principio, creo yo. No estoy diciendo que eso sea, pero me gustó la respuesta. Me empecé a alargar. Cuando te alargas da miedo, ¿no? Porque al final rehuyes la pregunta con lo que se llama un galope de guiche, ¿no? Un rollote. Entonces creo que me mantuve dentro de buenos límites al responder que es como yo definiría a la socialdemocracia. Solo hay un error al principio. La socialdemocracia es un conjunto de ideas y principios sociales, económicos y políticos, no solamente de ideas. Mexhalf, Dios mío. Don Mauricio, no me digan don. Probablemente sin que tenga mucha relación con el tema del vídeo, ¿cuál ha sido el peor trabajo que haya tenido que recuerde? Ay, mira, dije rápido, podría ser cuando me enseñaron a trabajar con un tractor en Chiapas y pasé un día rebajando una pequeña loma, agotado y asado. Otro trabajo horrible fue de asistente en las antiguas librerías de cristal. A muchos de mis primos y a mí nos mandaban cada año a Chiapas, donde teníamos unos primos que eran ricos y tenían ranchos y tenían tiendas y gente de poder económico. Y nos mandaban a trabajar al rancho, que así no te ablandas. Y la lógica no te ablandas era cosas como esta, ¿no? Un día me llevan a las 6 de la mañana al rancho, me ponen al mando de un tractor, me dicen, con esto bajas la cuchilla, con esto tiras para adelante. Cuando termines ahí, cuando llegues a este punto, levantas la cuchilla, echas para atrás, bajas la cuchilla, echas para adelante. La cuchilla iba rebajando cantidades pequeñas una loma que querían dejar llana para plantar unos bancos. Esa operación de bajas la cuchilla, vas para adelante, levantas la cuchilla, vas para atrás, sin sombrero, en Chiapas, en verano, será 100 kilómetros, no, 30 kilómetros de Tapachula, la hice 700,000 veces hasta la 1:30 de la tarde, cuando mis restos mortales fueron recogidos por uno de mis primos. Yo no bebía cerveza, no me gustaba, pero nos paramos en 3 tiendas. Yo pedía una Coca-Cola y no había, solo había cerveza. En la tercera tienda dije, dame una cerveza, porque no me voy a deshidratar yo. Me bebí la cerveza y bueno, fue como empecé a adquirir el gusto por la cerveza. Ahora bebo cerveza 00, claro.
Pero quería contar del asistente en las librerías de cristal, porque fue horroroso. Yo trabajaba con el dueño, un refugiado español, gran negociante, me puso toda la cadena de librerías de cristal, pero me dio el trabajo por amistades. Entonces no sabía muy bien a qué me ponía a hacer a mí. Me dictaba todos los lunes, me dictaba los 10 libros más vendidos, que se los inventaba. O sea, mandaba a traer 10 libros, los traía y decía, bueno, este en cuarto lugar, este en segundo, no, este va en primero, este en décimo. Y luego yo tenía que hacer la lista de los 10 libros más vendidos en máquina de escribir 20 veces para mandar la lista a todos los periódicos y a todos los noticiarios de la televisión. Porque algunos, como el de Sabludowski, daban la lista de los 10 más vendidos de las librerías de cristal. Entonces, mi mente tecnológica entró en acción. En un papel en blanco, no con las marcas, ¿cómo se llama? La papelería, pues, de librerías de cristal, en blanco, donde debía ir lo que yo escribía siempre, pues escribí los 10 más vendidos. Luego en la fotocopiadora puse papel membretado y fotocopié en el papel membretado lo que yo había hecho, y entonces ya en el papel membretado solo tenía que poner el nombre del medio. Me había yo ahorrado 2 días de trabajo, hijo. Cuando se enteró me puso verde. Se molestó muchísimo conmigo, ¿no? Me riñó, me regañó. Es que eso es una falta de respeto para la gente, tiene que ser mecanografía. Pues si no se nota, son iguales. ¡No! Duré poco ahí. Pero bueno, quería contarlo porque creo que nunca en mi vida he contado mis que veres ahí en las librerías de cristal. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijo, pero ¿cómo llevarles médicos debidamente formados si no confían en ellos y los linchan? Tiene cierta razón, esto pasa en México, la gente es muy desconfiada. ¿Por qué es muy desconfiada la gente? Porque el PRI 1.0 y el PRI 2.0 los han tratado mal. Porque han abusado de ellos, los han oprimido, les han quitado lo suyo y les han prometido todo sin darles nada o casi nada. Entonces lo que digo es, los médicos van junto con un proyecto educativo serio desde el principio, desde el preescolar. No es que llegues y eches médicos allí como lo hace Morena. Es que haces que la gente confíe trabajando para ellos y no solo sirviéndote de ellos. Dadas, dice Saúl Castillo 39, dadas las características que menciona usted sobre el país, en su opinión, ¿a qué país o gobierno autoritario es más probable que termine pareciéndose México ante el avance autoritario que sigue dándose, ya sea actual o en el pasado reciente? Yo respondí a un México autoritario. Esa idea de que nos vamos a parecer a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a China, a Vietnam, a Laos, es absurda. Ninguna monarquía se parece a otra, por cercanas que sean y por parientes que sean los monarcas. Ninguna democracia se parece a otra, ninguna tiranía se ha parecido a otra. Todas tienen sus rasgos peculiares. Y eso en México va a ser el no sé qué del futuro, es una tontería. México como país autoritario va a ser un México autoritario, distinto de todos los demás países autoritarios, con los rasgos propios de la historia, la historia, la sociedad, la economía, los hábitos, las costumbres, la política y los partidos que en ese momento nos sufran, le toque a México sufrir tener. Y no van a ser parecidos a ningún otro, porque ningún otro se parece a ninguno de los demás. En la misma línea me dice alguien sobre los programas sociales. Ja, ja, ja. Puedes estudiar, ese alguien es Gregorio Salazar, 8722. Pone a estudiar una persona de 70 años que toda su vida fue comerciante. Te dije, a ver, ¿qué eres tonto? La educación universitaria quizás no sería para una persona de 70 años que toda su vida fue comerciante. Pero en vez de darle dinero, puedes darle alimentación, vivienda digna, vestido, entretenimiento y otra serie de programas sociales que sirven para hacer no solo llevadera, sino productiva y feliz la tercera edad de esas personas que tú dices. Estoy pensando en centros de día donde se reúnen las personas mayores, jugar a las cartas, a contarse historias de juventud, las batallitas del abuelo.
lugares donde pueden aprender a usar el internet para hablar con los nietos, con los bisnietos. Todo eso es posible enseñarles. Tengo gente mayor a la que le he enseñado a usar el teléfono. Y una cosa, cuidado con los límites que pones, porque yo a los 70 que tengo sigo estudiando. Esa no te la esperabas. Y llegamos a nuestro premio. Larguísimos los comentarios esta semana. Bueno, ni modo. El premio Elton. El premio Elton, el comentario de la semana, es para Rodrigo Carballo Kroskey. O Kroskey, no sé cómo se diga. En español Kroskey, en inglés Kroskey. La filosofía no es teología, no es religión, me dice. No es religión porque no tiene dioses, pero por lo demás es igual. El papel actual de la filosofía es cuestionar la realidad. O sea. Y hoy día lo hace desde parámetros científicos epistemológicos. De acuerdo, científicos epistemológicos. Desde la lógica. La filosofía científica de hoy no es la de hace 100, 200 o 2000 años atrás, cuando no existía. Hoy no tendríamos la distinción tan clara entre ciencia y pseudociencia que hizo un gran filósofo epistemólogo, Karl Popper. Yo le contesté, claro, si no tuviéramos filósofos profesionales, nadie cuestionaría la realidad. ¿En serio se creen esas patrañas? La filosofía existe para cuestionar la realidad, y los científicos, y el arte, y la vida cotidiana, y las reuniones de familia a la hora de la comida. Nos cuestionamos la realidad constantemente sin necesidad de tener un papelito que diga licenciado en filosofía. La filosofía actual sigue teniendo como función principal, la filosofía científica, digo yo, filosofía de la ciencia, sigue teniendo como función principal denigrar a la ciencia para justificar su existencia. Y por favor, seguir creyendo en el falsacionismo de Popper, que es de lo que él habla, al decir la diferencia entre ciencia y pseudociencia, el llamado problema de la delimitación, de la demarcación, perdón, es una verdad absoluta. Seguir creyendo que el falsacionismo de Popper es una verdad absoluta es de niños bobos. Infórmate un poco de por qué se ha rechazado esa proposición que tanto gusta a los filósofos, pero que tanto ha obstaculizado a la ciencia. Ojalá Popper hubiera seguido siendo científico, que fue lo que estudió primero, en vez de pasarse a la filosofía y a la patraña especulativa. Y entonces, ¡wow!, respondió. Entonces tenemos premio Elton 2. Dígame usted, por favor, cómo, de qué manera filósofos como Popper o Mario Bunge han denigrado a la ciencia. Todo lo contrario, han abogado a favor del pensamiento racional, científico, libre de patrañas, supersticiones, malos procedimientos lógicos, etc. A no ser que usted no sepa quiénes son Popper y Bunge. Claro, es eso. No puede poner usted en la misma bolsa a todos los filósofos. Pero otros, como ya he por supuesto que hay filósofos que son francamente payasescos, pero otros, como ya he citado, han logrado delimitar lo que es ciencia de pseudociencia. A ver, mira. Ni mencioné a Bunge, que por cierto puso verde a Popper y su falsario falsacionismo. Y tenía yo aquí un enlace de un blog llamado Mango Street que sacaba el capítulo de falsabilidad del libro 100 ideas de Bunge, donde agarra a Popper y le da, como las caricaturas, de la cabeza y paz. Así que sí, si dices que Bunge y Popper, ¿cuál tiene la razón? Yo creo que Bunge, que puso verde a Popper, igual que puso verde a Kuhn, con lo del paradigma definido de manera distinta según el capítulo. Popper intentó resolver el supuesto problema de la demarcación, pero no lo logró, porque el falsacionismo no es un criterio sólido. Hay formas más sencillas de hacerlo, pero no le gustan a los filósofos, aunque sean realmente útiles para exhibir a las pseudociencias. No, mira, no sé quiénes son Popper y Bunge, con quien, por cierto, alguna vez cené cuando lo llevamos a dar una charla a la Facultad de Psicología en México. Pero bueno, soy tonto. No sé ni quiénes son, soy un ignorante. Muy filosofofófico, tu ataque a Dominem, bien demostrativo de la pobreza intelectual de los señores que por una cartulina que les otorga un título, creen que saben pensar.
Hay muchas bolsas donde pueden entrar distintos filósofos, por supuesto. Luego todas las bolsas entran en la bolsa de especulaciones que no aportan nada, pero permiten a unos vagos vivir sin trabajar. Ya sé que me van a volver a insultar, lo estoy esperando. Rodolfo Iván Alarcón Morat 8338 me dice: sigo sus vídeos, en general estoy de acuerdo con sus puntos de vista. Coincido en que no es coherente equiparar el conocimiento tradicional con los avances de la medicina occidental. ¿Por qué medicina occidental? ¿Por qué medicina occidental? Medicina científica. Sin embargo, creo que en el tema de la ingeniería los ejemplos dados no son representativos, o cómo explicar la construcción de templos, pirámides y otras estructuras monumentales de los aztecas y mayas. Considero que el conocimiento ingenieril y arquitectónico de esos pueblos, así fuera empírico, es impresionante. O sea, no es nada impresionante. Todas las culturas del mundo, y lo puedes ver en el registro arqueológico, antes de aprender a construir de verdad, de tener argamasa, cemento, algo para pegar una cosa con la otra, hicieron montones de piedras. Los montones de piedra ideales para que no se caigan son de forma piramidal. No es especial ni despreciable, es una etapa natural de todas las culturas. Pero no compares las exigencias ilimitadas de la construcción con otras cosas, como que por entonces Roma estaba construyendo precisamente el Panteón de Agripa. Y para terminar, uno de los despistados que siempre tenemos, al parecer de México, José Manuel Álvarez Bilbatúa. Bilbatúa era un gran camarógrafo mexicano, por cierto. Dice: la izquierda socialista es igual, da una enorme impunidad para robar y luego irse a vivir a España. Creo que estaba hablando de la esposa de López Obrador, o de la ex esposa de López Obrador, no sé qué sea, porque se ha hablado de que ha pedido la nacionalidad española y tiene planes de venirse a vivir a Madrid. Entonces le tuve que explicar 3 puntos. 1. En México no hay izquierda socialista y menos en el gobierno. 2. En España sí hay una izquierda socialista, gobierna con éxito y bien y gobierna contra la impunidad. Y 3. Desinformadito estás. Con eso terminan nuestros comentarios temerarios.